Hola, buenas tardes, bienvenidos a 7 Economía, la economía en andaluz. Hoy tenemos con nosotros en 7 Economía a César Luaces. Buenas tardes, César. Buenas tardes. Que eres secretario general de la Fundación Minería y Vida, ¿cierto? Efectivamente. Correcto, ¿no? Pues no sé, César, vamos a ir directamente al grano porque luego nos quedamos sin tiempo, tengo experiencia en esto y siempre nos quedamos sin tiempo. Así que vamos a ir por la pregunta más básica. ¿Qué es, a grandes rasgos, qué es la Fundación Minería y Vida? Bueno, la Fundación Minería y Vida es una entidad, una fundación de interés general, reconocida por el Gobierno, que busca hacer compatible pues, la actividad económica de producción de materias primas minerales con los objetivos del desarrollo sostenible, la protección del medio ambiente, los aspectos sociales de la minería y una serie de actividades que te puedo ir explicando. Oye, profundicemos en el cuándo, en el cómo y un poco el porqué del nacimiento de la Fundación Minería y Vida. Si nos quitamos 3 de las 5 preguntas básicas estas que se dicen en el periodismo que existen, ¿no? Las 5 W que se dice en inglés, ya nos quitamos 3. ¿Cuándo, cómo y por qué nace la Fundación? Bueno, cuando la Fundación nace aproximadamente en el año 2020, digo aproximadamente porque el proceso de creación pues, fue como un poco complejo, pero en realidad operativamente estamos trabajando desde el año 2022. En la Fundación juntamos una serie de interlocutores diferentes, es decir, está por un lado la industria, está por otro lado las universidades, están los colegios profesionales, están las organizaciones sindicales, están organizaciones ecologistas también. Y el objeto de la Fundación, como digo, el porqué es para poder dar respuesta a una serie de necesidades que tiene la industria de las materias primas, no solo en España, sino todo el mundo, en relación con el poder ubicar correctamente y el poder explicar a la sociedad por qué hacemos esta actividad, que a veces es muy desconocida y a veces es muy tiene un cierto rechazo social. Sí, ahora hablaremos un poco de ese rechazo social, ¿no? ¿Qué dice? ¿Quién compone la Fundación? Bueno, porque pues, no son solo empresas, por lo que tengo entendido. No. Vamos a ver, la Fundación, entre los patronos, que somos actualmente 25 patronos, hay aproximadamente la mitad somos organizaciones empresariales de la minería metálica, la minería de rocas y minerales industriales, etcétera. Como digo, están los principales agentes sociales, está Comisiones Obreras y UGT, tenemos organizaciones ONGs ambientales, que también están con nosotros, están las universidades, están los colegios profesionales, tanto ingenieros de minas como ingenieros técnicos de minas como geólogos, y bueno, pues juntos lo que intentamos es dar un enfoque nuevo y diferente y un impulso al desarrollo sostenible en la industria. O sea, que sois transversales, ¿no? Muy transversales. No representáis solo los intereses de las empresas. No, al contrario, o sea, representamos los intereses, yo diría, de la sociedad. Es decir, intentamos dar respuesta a la sociedad, intentamos salirnos del enfoque empresarial y, de hecho, buscamos la aportación, digamos, de imagen, ideas y enfoques externos al propio sector, de manera que podamos interactuar con agentes sociales y podamos generar una dinámica de progreso y de modernidad en la minería. Creo que ya hemos respondido a 4 de las 5 famosas preguntas estas periodísticas que decía. Nos queda, creo que la quinta solo, ¿dónde actuáis? Bueno, actuamos en todo el territorio nacional. De momento no tenemos ninguna vertiente internacional. Sí que es verdad que tenemos relaciones con otras fundaciones en el extranjero, pero bastante tenemos ya con el territorio nacional. Una curiosidad, ¿a qué se debe el nombre Minería y Vida? Que me llama mucho la atención. Bueno, pues porque la minería es una de las primeras actividades económicas que tuvo lugar en la Tierra cuando se desarrolló el ser humano. O sea, la primera minería es cuando un hombre o una mujer cogió una piedra para cazar algo para comer, o sea, estamos hablando de la prehistoria y es una actividad en la que se basa todo lo que nos rodea. Es decir, muchas veces es difícil que un ciudadano normal entienda por qué hay minas, por qué hay canteras,
pero realmente sin minas y canteras no habría la vida que hoy conocemos, no habría, los ciudadanos no tendrían el acceso a muchos de los derechos que tienen hoy, no tendrían hospitales, no se habría desarrollado la medicina, no habría universidades ni colegios, ni ciudades, ni casas, ni nada. Entonces, de alguna manera, la minería es un soporte para la vida. O sea, está claro que, como dices, que la minería puede que en los últimos tiempos tenga una imagen un poco peor que en décadas o siglos pasados, pero sigue siendo, fuera de la imagen, sigue siendo esencial, ¿no?, para la sociedad, ¿no? El tener que extraer o coger elementos minerales de nuestro entorno, ¿no? El día que se acabe la minería es porque se ha acabado la raza humana, vamos a decirlo así. Es decir, nosotros cumplimos una labor muy, muy importante y muy poco conocida, que es suministrar todas las materias primas para que la gente, los ciudadanos, tengan todo lo que les rodea. O sea, un señor que quiere un coche, el coche son esencialmente minerales. Un señor que quiere una casa, la casa está compuesta de minerales y de rocas. Todo lo que nos rodea viene de una mina, salvo, diría yo, aquello que viene del mundo vegetal. Pero para que nos llegue, por poner un ejemplo, una caja de tomates desde Murcia hasta aquí, tiene que haber una carretera, tiene que haber un camión, tiene que haber un distribuidor, y todo eso utiliza minerales para este fin. Entonces, volviendo al tema este de la mala imagen, ¿por qué crees que esta mala imagen, bueno, no sé, es un poco desde el mitad del siglo XX a la actualidad? Porque anteriormente a ello, de hecho, el sector de la minería, la industria de la minería, era casi un emblema de orgullo en cada zona, ¿no? Las minas de, yo qué sé, de Reino Unido, aquí también en España. El país que tenía una buena industria minera era eso, era prácticamente motivo de orgullo y se ponía muy en valor, ¿no? Luego, no sé, como a mitad del siglo XX, más o menos, un poco entrado los 80, fue cambiando esa percepción, ¿no? ¿Por qué crees que ha sido? Bueno, yo creo, básicamente ha sido un cambio de percepción de la sociedad más que un cambio de la minería. Es decir, por poner un ejemplo, en España una de las primeras normas medioambientales que ha existido en España es la Ley de Restauración de Canteras, de Minas y Canteras del año 82. Quiero decir que la primera legislación ambiental, diríamos, de este país procede de las minas. ¿Qué es lo que sucede? Que la evolución de la conciencia de la sociedad pues ha ido creciendo más deprisa que la capacidad de la industria de poder adaptarse a esa visión externa, diría yo. Entonces, aunque la minería aplica estándares de altísima calidad a la hora de tramitar un proyecto minero, pues de hecho mucha gente piensa que somos una actividad que está poco regulada, y somos una de las actividades más reguladas del mundo. Casi diría que abrir una mina es casi como abrir una central nuclear, salvando las distancias. Es decir, que tenemos que cumplir con una normativa muy, muy exigente. Disponemos de las mejores prácticas disponibles en ese momento. Hay que pensar que una mina dura a veces décadas o mucho más, y que lógicamente pues la evolución tecnológica es mucho más rápida que la propia evolución del proyecto minero. Pero sí que es verdad que en un momento dado, sobre todo yo diría, esto es más bien en los años 90, es cuando se desata digamos la necesidad de la sociedad de tener un medio ambiente más cuidado, cuando pues se empieza a producir el desacople, porque yo lo llamaría un desacople entre la expectativa del ciudadano y lo que puede dar la tecnología. Sobre eso podemos volver luego si quieres. Yo te quería preguntar, ¿se puede hacer minería sostenible? Vosotros insistís mucho que es uno de vuestros objetivos, es eso, hacer minería con el menor impacto ambiental posible. ¿Eso es posible o la minería es un sector de por sí complicado para hacerlo sostenible? Vamos a ver, o sea, respondiendo claramente a la pregunta, es sí, la minería se puede hacer de forma sostenible, se debe hacer de forma sostenible, y disponemos de los medios para hacerlo de forma sostenible. Entonces, yo creo que eso no cabe hoy en día la menor duda. Hoy en día un proyecto minero tiene que estar introduciendo las mejores tecnologías posibles, las mejores prácticas disponibles, y esto yo creo que tecnológicamente está perfectamente resuelto.
Nosotros, yo considero que la industria extractiva es una actividad perfectamente sostenible. Hay una corriente de opinión que dice que no es sostenible porque sacamos un recurso y ya el recurso ya de donde estaba ya deja de estar, eso es evidente. Pero también hay que decir que aquí entra un factor muy importante, que es la economía circular, y de hecho la industria minera, la industria de materias primas, es una de las industrias líderes en materia de economía circular en el mundo, y esto no lo digo yo, está reconocido por la Comisión Europea y por muchos distintos estamentos y administraciones. ¿En España ahora mismo la minería que se hace es sostenible? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí, como en todos los colectivos de cualquier ámbito, pues puede haber algún caso que no se esté gestionando correctamente, pero desde luego nuestro compromiso es precisamente impulsar los mejores estándares de sostenibilidad. Entonces yo diría que los proyectos que se están poniendo en marcha hoy en día pues son de los más avanzados del mundo, y de hecho estamos haciendo investigación y desarrollo para aplicar inteligencia artificial, digitalización, etcétera, al servicio del medio ambiente, al servicio de la reducción de la huella ambiental de la minería. Pero de hecho, al final, nosotros, dado que la actividad es la que es, tenemos que poner al servicio de la sociedad unas materias primas y por lo tanto tenemos que actuar sobre el suelo, sobre el terreno, las materias primas están en la corteza terrestre, pues evidentemente tenemos que alterar la corteza terrestre temporalmente, que es lo que a veces la gente ve como un hueco, que ahí, en fin, es un poco agresivo con el entorno, pero lo que mucha gente desconoce es que la industria minera en España y en Europa está obligada a tener proyectos de restauración, que cuando acaba la actividad extractiva se restaura las explotaciones de manera que pueden quedar incluso mejor, y ahora te doy yo algún ejemplo de esto. Y además, otra cosa que muchos ciudadanos desconocen es que las empresas tienen que depositar unas garantías financieras que permitan ejecutar esos proyectos de restauración si por el motivo que fuera no lo pudiera hacer la propia empresa. César, la Unión Europea está muy preocupada con el medio ambiente. Sí. De hecho, está la Agenda 2030, que bueno, que tiene unos objetivos muy ambiciosos y además para un futuro cercano, porque 2030 está aquí al lado. De hecho, está creando problemas en algunos sectores, por ejemplo el campo, que nada más que hay que encender la tele para ver que bueno, pues están muy cabreados, ¿no? Principalmente por cosas que vienen en esa Agenda 2030, porque pierden competitividad, ¿no? A la hora les obliga a hacer cambios en sus explotaciones. Bueno, están cabreados. ¿Vosotros con la Agenda 2030 estáis alineados? ¿No alineados? ¿Cómo funciona? Porque imagino que un sector, eso pues, con tanta cercanía con el medio ambiente. Vamos a ver, nosotros con las políticas europeas, Agenda 2030, y con las políticas nacionales estamos perfectamente alineados. Es verdad que la industria extractiva es una industria que es a medio-largo plazo, que tiene mucha inercia, es decir, una mina que tú has concebido de una manera hace 50 años, pues es difícil encaminarla en determinadas cuestiones a una exigencia nueva que se planteara hoy. Pero yo te diría que ahora mismo las minas españolas y las canteras españolas están todas ellas cumpliendo con los requisitos reglamentarios que se establecen desde la Unión Europea. ¿No vamos a ver manifestaciones ni protestas en minas españolas por la Agenda 2030? No, yo creo que no, y de hecho te diré, nosotros hemos impulsado, pues no desde la Fundación, desde otras organizaciones empresariales en este caso, hemos impulsado y hemos solicitado al Ministerio que desarrollara una hoja de ruta para la gestión sostenible de las materias primas, que ha aprobado el Consejo de Ministros del Gobierno pasado, en agosto del 2022, el Gobierno del PSOE con Podemos ha aprobado una hoja de ruta para este motivo. Y de hecho ahora mismo la Unión Europea está impulsando, porque le preocupa mucho el medio ambiente a la Unión Europea, pero la Unión Europea ahora mismo también le preocupa mucho
poder mantener los estándares de vida de sus ciudadanos, Claro, y que poder tener la autonomía estratégica, etcétera. Ese equilibrio es lo que está un poco complicándolo todo, porque claro, no se quiere perder nivel de vida, lógicamente no se quiere perder poder adquisitivo, economía en general, pero claro, muchas veces el medio ambiente no se puede cuidar tan fácilmente sin hacer mella en en las otras cosas, en el modelo productivo. Es cambiar dos cosas a la vez, ¿no? Claro, pero por ponerte un ejemplo, nosotros al final, como industria extractiva, y esto es una afirmación que hace el Consejo Económico y Social Europeo, el 70% de la industria europea y española depende del acceso a las materias primas. Y nosotros lo que hacemos es poner esas materias primas al servicio de esa industria. Esa industria luego genera empleo y crea riqueza y permite que luego se desarrollen sectores como el turismo, los servicios, etcétera. O sea, estamos en la base de la pirámide productiva y tenemos que seguir. Pero una cosa muy importante es que la legislación ambiental de protección del medio ambiente en España y en Europa, porque es la misma prácticamente, de hecho la mayoría de la legislación ambiental española procede de Europa, es la más avanzada del mundo. Es decir, que sacar una tonelada de cualquier materia prima en España es mucho más sostenible que hacerlo en cualquier otro país del mundo. Y esto es así, con una ventaja adicional, que si la sacas en Europa, no la tienes que traer a Europa, es decir, te olvidas porque estamos muchas veces, el enfoque medioambiental es un enfoque demasiado localista, cuando resulta que el problema gordo es el cambio climático, que es un problema global. Sí, no hay fronteras eso en la atmósfera para prácticamente el 100% de los invitados que vienen a este programa y se sale este tema inciden en eso. La Unión Europea está intentando arreglar el problema en Europa. Sí. El problema es de todo el mundo. Claro. Y bueno, y puede ayudar, se puede poner un grano de arena si la Unión Europea se vuelve más verde, pero si en África, en China, en India, incluso en Estados Unidos siguen haciendo las cosas pues, como hasta ahora, es poca solución, ¿no? Efectivamente, pero ese es un tema que ya afecta a la competitividad de los sectores, de las industrias claro, europeas. El libre comercio sigue activo y te puedes traer los productos de África, de China, de India, de Estados Unidos. Claro, pero volviendo al tema del medio ambiente, ¿qué es más medioambientalmente correcto? ¿Extraer con los mejores estándares en España? O traerlo de un país del tercer mundo donde los estándares medioambientales son nulos, los derechos de los trabajadores son inexistentes, etcétera. Yo, la verdad, como ciudadano responsable, prefiero, aunque pueda a lo mejor no estar confortable con una explotación próxima, sacarlo aquí con todo el control y la aplicación de la normativa europea, que ser, perdón por la expresión, fariseo y decir no. Yo no lo saco aquí, pero me lo traigo de allí porque yo lo necesito en cualquier caso. Casi todos los sectores llegan a la misma conclusión de que exactamente no ser fariseo, o sea, no hacer la trampa de nosotros somos súper limpios, súper verdes, pero bien, todo lo que me hace falta, porque me sigue haciendo falta muchas cosas, me la traigo, pues eso, de cualquier país de los que he dicho antes, continente, donde se hace todo mal. Y al final, el mundo se contamina igual, si se está contaminando el Congo o China o Estados Unidos, que se contamina más, porque encima me lo tengo que traer aquí, claro, que el transporte de eso también emite. Y no caer en esa trampa a la Unión Europea, pues la verdad es que estaría bien. No solo hace falta hacer una Agenda 2030, sino hace falta hacer una legislación sobre lo que se importa con un poquito más de cabeza, ¿no? Sí, y entonces volviendo a la industria extractiva, nosotros lo que defendemos es la extracción en territorio europeo y español, por supuesto, con los mejores estándares. Es decir, estamos... O sea, yo personalmente incluso te diría, yo tengo la convicción de que yo protejo al medio ambiente muchísimo más que muchos ecologistas que lo que quieren es que aquí no se extraiga nada y que lo traigamos, ahora te iba a preguntar que lo traigamos del Congo. Por la relación que hay con los ecologistas, que siempre que entiendo que es conflictiva. Pero te iba a preguntar, vamos a entrar en Andalucía, quedan 6 minutos, sí. Y quería saber un poco cómo está Andalucía concretamente. ¿Hay alguna estrategia, antes que nada, hay alguna estrategia para Andalucía concretamente? O sea, no sé, la Junta de
Andalucía tiene algo que ver en todo el tema de minería? Bueno, yo diría que la Junta de Andalucía es un modelo a escala nacional en la toma de conciencia y en el impulso y en el desarrollo de estrategias, no solo para la industria extractiva, sino para el conjunto de las industrias. Yo creo que es un modelo, de hecho, que se está incluso replicando en otras comunidades autónomas a la luz de pues, cuestiones como simplificación administrativa, etcétera, etcétera. En el caso concreto de la minería andaluza, para que te hagas una idea, de acuerdo con la estadística minera del año 2021, que es la última publicada, pero que tampoco fluctúa mucho, Andalucía es ahora mismo el 40% del valor de la producción minera de todo el país. Fundamentalmente porque, aunque tenemos pocas minas metálicas en España, la mayoría están aquí en Andalucía y tienen un peso económico muy importante. O sea que yo te diría, en Andalucía el 30% del empleo de extracción puro está en Andalucía, y Andalucía es una potencia en materia de minería, no solo en la parte metálica, también en rocas y minerales, en yeso, en roca ornamental, en áridos. En Andalucía tenemos mucha historia. En Andalucía se lleva explotando la tierra, o sea, los minerales, ¿no? Bueno, pues desde mucho antes de los romanos, ¿no? ¿Todavía hay riqueza en el suelo andaluz para darnos vida? Por supuesto que sí. ¿Para darnos riqueza? Por supuesto que sí. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando explotaban los tartesos o los romanos... Rascaban simplemente. Rascaban, ¿no? Y lo que se encontraban, digamos que tecnología había poca. Hoy en día hay unos medios tecnológicos para poder concentrar los minerales para poder concentrarlos, pero antes de eso para poder encontrarlos. Es decir, que hoy se pueden detectar yacimientos que antes no se podían ni imaginar, y se pueden poner en explotación y en producción y con los mejores estándares. Yo, de hecho, creo que la minería española y la andaluza en particular es una minería líder en tecnología en el mundo. Sí, porque no sé si mucha gente sabe que es que Andalucía, ahora mismo lo mismo parece un poco extraño, pero Andalucía en aquella época, estamos hablando de la época romana y posteriormente, era una superpotencia minera. Bueno, de hecho los romanos vinieron a por eso. Exacto, quiero decir, no se vinieron aquí a dar una vuelta. No venían para la playa. Efectivamente, vinieron aquí a explotar los recursos, igual que explotaron los recursos en las médulas, etcétera. O sea, de alguna manera, curiosamente, que es lo que mucha gente no entiende, la minería es al final el elemento que ha hecho que se creen imperios y que se creen civilizaciones y que mantienen las civilizaciones. Y por eso los romanos vinieron aquí. Casi la última pregunta. El caso Alnalcollar, ¿esa es una herida abierta todavía o ya se ha cerrado? Porque en Andalucía sí sé que en el tema de imagen que hablábamos antes hizo mucho daño, ha hecho mucho daño. ¿Eso cómo está? ¿Y cuáles son las relaciones que te comentaba antes con los ecologistas? Porque está todo un poco imbricado. Bueno, pues respondiendo a la cuestión de Alnalcollar, la verdad es que fue un accidente pues dramático para la industria y muy triste para la industria, pero fue un accidente. Hay que decir que desde entonces ese accidente lo que ha servido es, primero, para que exista una reglamentación europea que antes no existía, y de alguna manera ha tenido un impacto paradójicamente positivo en la industria. ¿Por qué? Porque nos ha obligado a pegar un salto de escalón en estándares de gestión de las instalaciones de residuos, y hoy en día me consta que hay proyectos de muy alto nivel para controlar ese tipo de instalaciones. Por lo tanto, yo creo que eso lo tenemos ahora mismo, habiendo sido un evento muy negativo, ha sido una palanca muy positiva para la industria. Y en relación con las relaciones con los ecologistas, nosotros tenemos un poco de todo. Tenemos organizaciones ecologistas que son patronos de la Fundación porque entienden que van a poder contribuir mejor al medio ambiente si están colaborando con las empresas para enseñarnos a ser mejores, y por lo tanto están trabajando proactivamente en que hagamos mejores las explotaciones y la producción. Y luego hay otros que lo que no quieren es que haya nada. Es que entonces con esos que no quieren que haya nada, pero nada de nada, pues realmente es difícil interactuar. Nosotros ahora mismo dentro de la Fundación, y ya para acabar,
estamos ahora mismo en contacto con dos, aparte de los que ya están dentro como patronos, estamos abriendo conversaciones con 2 o 3 organizaciones ecologistas más, muy reconocidas, no quiero decir nombres ahora mismo, para que se incorporen a colaborar con nosotros. Y de hecho, una de las acciones que tenemos programada en la Fundación es abrir un foro de stakeholders, de interacción con los agentes sociales, precisamente para tener un marco de diálogo con las organizaciones que podrían encontrar cuestiones dudosas en la minería, para que podamos hablar de tú a tú, aprender unos de otros, explicarles por qué hacemos las cosas, que ellos nos expliquen por qué dudan o por qué piensan que las podríamos hacer de otra manera y podamos al final conseguir una minería mucho mejor y una minería del siglo XXI que dé servicio a los ciudadanos como debemos. Última pregunta, César, y tienes 30 segundos. ¿La minería andaluza, cómo ves el futuro? ¿Positivo? O sea, ¿va a ir creciendo? ¿O lo ves un poco en decaída? No, yo creo que la minería andaluza va a seguir creciendo, tiene un potencial en la minería metálica muy amplio, tiene las mayores minas de estroncio, que es una materia prima crítica, están en Andalucía. Andalucía es el reservorio del yeso de Europa. Es decir, hay una minería en Andalucía muy potente y que además va a tener una demanda en los próximos años. Y quiero decir, y para acabar, que por mi lado, que la minería que hoy se hace en Europa es la que va a ayudar a combatir el cambio climático. Es decir, si no hay minería en Europa, nunca podremos acabar con el problema del cambio climático. Entonces, esta minería va a jugar un papel decisivo en poner a Europa en los objetivos que está buscando. Pues César, muchas gracias por venir a 7 Economía y bueno, ha sido todo muy interesante lo que nos has comentado y nada, muchas gracias. A ti. Al igual que agradecemos cada semana a Unicaja Banco tanto su aportación a este programa como multitud de empresas, algunas serán mineras, a lo largo de toda Andalucía. Nos vemos el próximo domingo, que disfruten la semana.